Pero si grito, ahí me oyen. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, familia. Antes de comenzar, quiero dar gracias a Dios esta mañana porque este mes ha sido especial. ¿Cuántos han sido bendecidos este mes en la palabra que Dios ha traído? Y déjame decirte algo, Dios no se ha detenido de lo que quiere hablar. Dios quiere hablarnos todos los días y quiere bendecir nuestro corazón, levantar nuestro corazón, restaurarnos. Y Dios ha traído este día con nosotros también a alguien que es de aquí de la casa. Yo sé que esta persona que viene corría por aquí cuando era niño y era de los que, a ver, ese niño que está ahí arriba, vaya con su papá, por favor. Es de esos niños, pero estamos muy contentos porque Dios ha traído el día de hoy con nosotros a compartir la palabra. Alguien que es de casa, que sirve y dirige la congregación allá en Unidad Church en Phoenix, Arizona, y tenemos el privilegio hoy de tenerlo aquí en su casa. Dale un aplauso a Dios por la vida de Luis Maldonado. Gracias, Franco Escamilla. Familia, bendiciones. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Los que no me conocen, no se pierden de nada, ¿verdad? Soy el hijo mayor de Tony y Patty Maldonado. Sí, en la familia hay guapos. No más que no vino Josué hoy, por eso no lo pudiera poner de pie para que miraran. Y bueno, a mí me acompaña mi hijo, el más grande, el Tony, cuarto, tercero, ya no sé, mi papá. Y a mí es un privilegio estar aquí en casa, la verdad. Sí es cierto lo que decía nuestro pastor. Yo era de los que corría allá. Y como siempre fui grande, pues me aventaba un tiro derecho con los ujieres, porque pues siempre grande uno, ya no era que me correteaban, eran que 5 tenían que echarse encima de uno, pero aquí crecimos. Y para mí ha sido un gustazo cuando el pastor me invitó, le dije, ahí voy a estar, paz, con mucho gusto. Para mí siempre es un gustazo estar en casa. Así que vamos a empezar a orar para entrar a la palabra, ¿les parece? Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia tan grande, Señor Padre. Padre, preparamos nuestros corazones para poder seguir recibiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Que esta palabra sabemos, Señor Padre, que va a ser una semilla, Señor Padre, que dará fruto y fruto en abundancia en la vida de cada uno de nosotros. Padre, que no sea yo, sino seas tú, Señor Padre, por medio de mí, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Pues, qué privilegio estar aquí, familia. Yo sé que han estado este mes hablando de lo que es la oración, la importancia de la oración, ¿verdad? Pero pues como me invitó el pastor, pues le dije, pastor, está bien si le cambio poquito. Y le pedí permiso, ya después retoman el siguiente domingo. Pero tengo un tema que quiero compartir, que creo que también es bien importante para lo que estamos llevando. Es poder cuidar lo que estamos haciendo. Dios miró algo valioso en ti, en cada uno de nosotros. De hecho, la palabra dice que nos escogió para hacer cosas grandes, ¿verdad? Y nos puso en lugares específicos. En la familia que tú tienes, en el ministerio a lo mejor que Dios te entregó, los hijos, o sea, fueron lugares específicos porque vio en ti una capacidad y algo valioso que Dios te puso ahí. Y hay dos cosas que para llevar a cabo y poder cubrir donde Dios te ha puesto, necesitas accionar en eso. Y hoy en día, no aquí, pero allá en Phoenix, Arizona, mucha gente dejó de hacer eso. Y quiero que me acompañen a la palabra en Génesis. Y lo habla desde Génesis, desde el principio. El Señor habla estos dos, que para mí fueran 2 mandatos que tienes que llevar a cabo en todo momento. Y dice la palabra en Génesis 2, voy a leer del 5 al 8. Dice la palabra: aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara.
No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor entonces, dice, lo plantó en el jardín al oriente del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. Me voy a brincar a Génesis 2:15. Y después en Génesis 2:15 dice: Dios el Señor formó al hombre y después lo tomó y lo puso en el jardín del Edén. Y dos cosas dio aquí el Señor. Dice, para que lo cultivara y ¿qué? Y lo cuidara. Y estas son dos cosas bien importantes en la vida de cada uno de nosotros. En tu comunión de oración con el Señor, tú tienes que cultivar y tienes que cuidar tu tiempo de oración con el Señor. En la familia donde Dios te puso. Por eso Dios dice, y Adán lo puso en el Edén. ¿Dónde Dios te ha puesto? ¿Dónde Dios te puso? ¿Qué familia te puso? ¿Con qué hijos te puso? O hijos, ¿con qué padres te pusieron, verdad? O sea, pero hay algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, que es cultivar en todo momento y cuidar donde Dios nos puso. Es una responsabilidad que Dios puso en nosotros. Y vas a entender por qué mucha gente ha descuidado esta área. Empieza muy bien, empieza cultivando. ¿Sabes qué es cultivar? Poder preparar la tierra, y cuando la preparas la tierra, poder sembrar en ellos, ¿verdad? O sea, siembras. Hay veces que no queremos cultivar, quisiéramos que pasaran las cosas así de repente, ¿verdad, carnal? O sea, y no pasan así de repente. Por eso la palabra, cuando habla del sembrador, habla de tierra fértil, habla de tierra no tan fértil, con rocas. Pero para hacerla fértil necesitas preparar la tierra. Y no todos, no aquí, allá en Phoenix, no todos están dispuestos a preparar, a cultivar. Ahora, y si están dispuestos a cultivar, no todos protegen lo que están cultivando. Porque tú sabes que el enemigo lo que quiere es el fruto. El enemigo viene por tu fruto. Porque la palabra dice que por los frutos serás conocidos, ¿verdad? Ahora entonces va a ir por tu fruto. El enemigo va a querer que si tú ahora que has estado aprendiendo de la oración, no se lleve a cabo ni produzcas un fruto por medio de la oración. Va a hacer todo lo posible por robarte el fruto. Pero por eso el Señor dice, no solamente vas a cultivar, sino vas a proteger donde Dios te has puesto. ¿Dónde están los matrimonios aquí? Matrimonios, enamorados. Y como tres, los que están yendo a inseparables, los que no tienen que ir. ¿Sí o no? Cuando empezamos nuestra relación, ¿cómo sembramos? Yo no sé, ¿estás casado, carnal? No, gracias a Dios. No. Pastor, sí. Entonces me voy para este lado. Gabriel, perdón. Le iba a decir Boloncho, es mi primo. Gabriel es mi primo. Ya lo saqué aquí, perdón. Gabriel está casado. ¿Sabes qué es lo que hizo para llegar ahora a estar casado, pero para enamorar a su esposita? Tuvo que cultivar, preparar la tierra para cuando sembrase él una semilla ahí, ¿verdad? No lo batearan. Por eso no lo batearon, porque sembró. Yo a mi chaparrita llevo 22 años con mi esposa. Me miro joven. La oración, esto es lo que produce. No, 22 años con mi chaparrita. Mi chaparrita la amo. Híjole, y cómo me costó conquistarla. Pero perseveré, y cada vez que iba y cultivaba y sembraba en ella, también protegía de los, ¿verdad?, de los buitres y de todos los cuervos que venían a querer robarse la semilla. Claro. Por eso ahora vivimos en un amor. Por eso después de 22 años sigue enamorada de mí, porque sigo también. Pasa el tiempo y sigues cultivando y sigues protegiendo. Y esta es una responsabilidad para todos nosotros, en tu familia, con tus hijos, en el ministerio que estás, ¿verdad? Muchos llegamos a un ministerio, no, es que aquí no se siente como que hay. Oye, si Dios te trajo, es para que cultivaras. Si no hay un fruto, que no está sucediendo, ¿por qué crees que Dios te trajo? Para que sembraras entonces.
Sí, pero muchas veces queremos que Dios nos ponga en lugares donde ya haya fruto, donde no haya nada que hacer. Es más, tus oraciones se han convertido: Señor, mándame a ese esposo de oración que predique así bien machín, que sea un hombre. Oye, tienes que cultivar, tienes que prepararlos. ¿Quién ha orado? No levantes tu mano. Por sus hijos, que sean buenos hijos, que le sirvan a Dios. Está muy bien tu oración, pero también tienes que sembrar en ellos y preparar y sembrar esta tierra y cubrir que nada de allá afuera robe lo que tú has estado orando. ¿Estás entendiendo? Porque yo me entiendo bien machín, ¿ok? Pero dice, fíjate, yo me acuerdo cuando mi papá pastoreaba en Phoenix y mi mamá también. Y nosotros no siempre fuimos, ustedes pueden mirar, ay, la familia Maldonado, qué suave, qué buena onda. No, estábamos piratas. O sea, no estábamos muy bien los hijos. Mi papá y mamá, unos grandes hombres de Dios, y nosotros no estábamos bien. De hecho, no estábamos tan bien que la gente de la iglesia quería correr a los hijos. Pero yo me acuerdo, mi papá, una vez viene una mujer y me dice, Luis, métete al servicio. Y le dije, ¿por qué? Y se empezó a enojar conmigo el ujier. Es que allá los ujieres quieren pelear, ¿verdad? Aquí yo sé que no. Aquí no. Allá no les haces caso y de volada se traen, parece una pandilla de ujieres. Se trae todos, a ver, ¿qué nos estabas diciendo? Todos juntos. Y me acuerdo una vez que me dice, si eres hijo del pastor, ¿por qué no te comportas como tal? Y yo, pues yo no pedí ser hijo del pastor, compa. ¿Por qué no me dejas como tal? Me les ponía al brinco. Pero yo me acuerdo que llegan con mi papá y le dice, es que tu morro no hace caso, es un rebelde, Tony. ¿Sabes cuál fue la contestación de mi papá? Porque ellos no sabían que mi papá en lo íntimo preparaba la tierra. Y le dice, no, carnal, no sé si conoces al Tony, pero llega, no, mijo, no, el morro es un predicador. Tú todavía no lo ves, pero míralo, va a ser un gran pastor. Todavía no llegó a gran pastor, pero ya llega a pastor. Me dice, o sea, fíjate esto, porque la gente no sabía que él estaba sembrando en nosotros, pero al mismo tiempo estaba protegiendo que lo que quería venir y robar, lo que él estaba sembrando, no sucediera. En tu matrimonio tú debes de proteger también. Hay veces que vienes y hasta tú eres la que desprotege. No, mi marido no entiende, es un desastre en la casa, pastor. Pero tenemos que proteger. Fuimos creados, Dios nos puso en el lugar que te puso para cultivar y para proteger, para sembrar y no permitir que nada venga y quiera robar el fruto. Porque déjame decirte algo, el enemigo siempre ha querido gobernar donde Dios te puso. Ha querido gobernar en tu matrimonio, ha querido gobernar en tu paternidad, con tus hijos, en el ministerio que Dios te entregó. Ha querido gobernar ahí. Porque el enemigo, su objetivo es ni siquiera que prepares la tierra. Su objetivo es que cuando haya fruto, nunca sepas disfrutar el fruto. ¿Por qué crees que la Biblia también habla de la gente que a lo mejor cultivó, hizo muy bien, pero dice, serán profetas, serán gente que habla la palabra, serán evangelistas, pero no producen amor, no producen fruto? De nada sirve. Por eso uno tiene que cuidar donde nos ha puesto. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:20 dice, Timoteo, y pon tu nombre ahí, Luis, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Cuida bien lo que Dios te ha confiado, donde Dios te ha puesto. Y empieza a decir algo bien sencillo. Dice, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de falsedad. Algunos, por abrazarlas, se han desviado de la fe. Que la gracia de Dios sea con ustedes, dice. Le empieza a decir, cuida donde Dios te puso, protege donde Dios te puso. O sea, yo siempre he dicho esto.
Mis padres, cuando empezaron a cuidarnos a nosotros, yo ahora después de ya 30, yo voy a cumplir 40 años, pero ya después agarré la onda y decía, Señor, gracias porque me pusiste en una familia que en verdad se responsabilizó por donde los pusiste y nos cuidó y nos protegió. Ahora, a lo mejor tú no tuviste, ¿verdad? Tus padres no agarraron la misma onda que mis padres, pero tú, ahora estando en Cristo, tú tienes que tomar esta responsabilidad, que si hay un propósito por donde Dios te puso. No nomás, pues a ver qué sale. No. Dios te puso ahí para cultivar, para sembrar y para cuidar, para que nadie más se robe. Y le decía a Timoteo, cuida bien. No vaya a ser que esto te desvíe de la fe. Si tú no cuidas bien, te va a desviar de la fe. ¿Sabes que Israel, tú encuentras en la palabra, no te lo voy a leer, pero léelo en tu casa en Jueces 6. Si no sabes dónde está Jueces, está en medio de Génesis y Apocalipsis. Cuando tú lo leas en tu casa, vas a encontrar que el pueblo de Israel se apartó de la fe. O no se apartó, porque todavía había fe en ellos, pero empezó a poner atención a otras cosas de vez de la prioridad o la responsabilidad que Dios les había puesto para que cuidaran y cultivaran. Y se desenfocaron de la responsabilidad para cuidar de otras cosas. Y dice la palabra en Jueces que por años, dice la palabra que los amalecitas y los amalitas, puro malitas, venían y dice por años, cuando estaban a punto de recoger el fruto, dice la palabra en Jueces 6, que venían y de las montañas, dice que parecían como insectos. Venían y les robaban el fruto, les robaban el ganado, para que los israelitas, dice, no pudieran comer. Es que tú cuando empiezas a probar y le agarras sabor a las cosas de Dios, es difícil que te vayas a otra comida. La verdad. Cuando pruebas el fruto que Dios nos ofrece, no hay nada que te separe de ahí. Por eso el pueblo venía y les robaba. Por eso es bien importante seguir enfocados en Cristo, no perder esa fe, que nada nos desvíe de donde Dios me puso. Si me puso es con un propósito. Es más, si tú obedeces al Señor, retomas la responsabilidad, haces lo que Dios te encargó. Fíjate lo que dice la palabra en Malaquías 3:11. Dice, el Señor mismo reprenderá al devorador, para que no arruine tus cultivos y los vides en los campos no pierdan su fruto, dice. Así lo dice el Señor de los ejércitos. Si tú obedeces, si tú te mantienes cuidando donde Dios te puso, el Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de lo demás. Pero hay veces que nos ha costado. Mi pregunta es, ¿estás cuidando donde Dios te puso? ¿Estás cuidando tu intimidad con Dios? ¿Estás cuidando tu tiempo de oración con el Señor? ¿Lo estás cuidando? Porque si o no, muchos empezamos muy bien. Sales de la prédica o de la palabra, pastor, el otra vez entró una buena palabra, hasta hizo, te miré, hiciste un ejemplo con los micrófonos, que si los escuchas o no, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Sí. Y llegas bien emocionado a tu casa, ahora sí, vamos en casa y yo vamos a orar. Muchos empiezan muy bien, pero como no estás atento, no cuidas cuando el enemigo viene y empieza a robar. Tienes que cuidar, saber cuidar. Porque la palabra dice que el enemigo está como león rugiente, ¿verdad? Tratándose a quien devorar. Es más, dice la palabra que tengamos cuidado de las zorras pequeñas. ¿Sabes por qué? Ni siquiera dice que las zorras grandes. Porque las zorras grandes es bien fácil venir, tomar el fruto y se van. Las zorras pequeñas le toma tiempo para obtener el fruto. Pero el problema con las zorras pequeñas es que empiezan a morder desde la raíz, poco a poco. Y son las que más perjudican, porque cuando terminan de morder, el árbol completo cae y todo el fruto se echa a perder. Por eso la palabra dice, cuiden que nada venga y les robe
que nada venga y le robe el fruto. Yo les he dicho esto: yo y mis hermanos no hayamos sido las personas que somos si mis papás no hayan sido como fueron con nosotros. ¿Sabes? Yo cuento algo que mi mamá hacía. Y mi mamá, cuando nosotros estábamos jóvenes, nosotros teníamos una pared así como la pantalla. Y mi mamá, no digo que usted lo haga, esa era mi mamá, Patti, llenaba toda la pared de versículos. Pero no eran versículos como Jesús lloró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no. Era el Salmo 119, o sea, ¿verdad? El Salmos 23. Y decía mi mamá: a ver, muchachos, ¿quieren salir? Y todos: sí, mamá, sí, vamos a ir a la vuelta. ¿Quieren salir? No salen hasta que se aprendan un versículo. Y yo decía a mi mamá: no, mi mamá no es de Dios. ¿Cómo no vamos a salir? Porque, mamá, oye, pues si escribes casi todo el libro de Génesis y dices, apréndetelo. Y yo no sabía que mi mamá estaba sembrando en nosotros palabras, porque no había otra manera. Entonces ahí está mi hermano Josué, Natalie, ahí aprendiéndose versículos. Y yo, el rebelde, yo decía: no, pues no salgo, mamá. Y me metí al cuarto, me acostaba, no salía. Pero de una vez: mi hijo, ya está la comida, ahí vamos a la comida, ¿verdad? Y mi mamá: ¿quieres comer? Sí. Hasta que no te aprendas un versículo, no comes. Y yo sé que no se nota que yo como, ¿verdad? Y me empecé a aprender versículos, porque mi mamá, pero yo sí decía: esto no es de Dios. Mi mamá ha de estar en otro ministerio, algo donde las hermanas se ponen de acuerdo y maltraten a sus hijos. Yo no sabía hasta que crecí que mi mamá empezó a sembrar palabra de poder en nuestras vidas. Y eso cambió nuestro rumbo. Mi mamá protegía. Nosotros no sabíamos, después supimos cuando empezó a ver fruto en nosotros. Wow, si mis padres no hayan cuidado, el Luis estuviera bien pirata. El Josué, tú no miras al Josué aquí, canta sus canciones, lo que Dios le ha entregado. Josué estaba más pirata, ¿verdad? Ustedes lo miran aquí, buen adorador, la gorrita de lado, vamos a adorar conmigo, ¿verdad? Tú miras a mi hermana Natalie, o sea, mis padres invirtieron, sembraron. Ha habido gente que se acerca, me ha tocado ir con mi papá a compartir a lugares, y se acerca y dice: ¿cómo me gustaría, Tony, tener hijos como los tuyos? Y me dice mi jefe: gracias. Que como tengo sed, o sea, escurre agüita para que se me quede el agua ya. Y lo único que les decimos: dale tiempo a tus hijos. Oye, carnal, llegas del trabajo, no aquí, por eso hablamos con confianza, en Arizona. Llegas al trabajo, te sientas, y lo único que le dices a tus morros: pásame el control. Apá, ¿qué onda? Estoy bien cansado, mi hijo, he trabajado todo el día. Y no das tiempo a tus hijos, no das tiempo a tu matrimonio. Oye, cuando andabas atrás de tu esposita, hijo, le dabas tiempo, tenías tiempo para todo, hasta para desvelarte en el teléfono, ¿sí o no? Hasta 3, 4, ¿ya te dormiste? ¿Ya estás dormida, mi amor? No, aquí estoy, ¿verdad? Y ahora ya no tienes tiempo ni para platicar, porque dejaste de cuidar donde Dios te puso, dejaste de proteger donde Dios te encargó. Por eso Dios dice: no dejes de cultivar, cultiva y protege donde yo te he puesto. Porque fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 27, increíble: el que cuida de su higuera comerá de sus higos, y el que vela por ella, o el que vela por sus amos, recibirá honores. Escucha esto: el que cuida de su higuera comerá de sus higos. ¿Por qué crees que cuando tú no has cuidado? Te voy a decir cómo. Híjole, las parejas, a mí me gusta hablarle mucho a las parejas. Si tu esposa te dice, cuando están viendo una película o una novela, que yo sé que aquí no miran novelas, y el galán como que se acerca a la esposa y le da un buen beso, la esposa: ¿por qué tú así no me besas? Y ya uno: no, pues es que no me pagan, pues si no, no.
Muchas veces te fijas en otras higueras que sí están dando fruto y te empiezas a comparar, pero tu higuera podría dar fruto, pero tienes que cuidarla. Por eso dice: el que cuida de su higuera comerá de sus higos. Algo que me impresiona a mis papás, cuando vamos a compartir a congresos, mi papá puede estar allá afuera, predicadores increíbles, y allá afuera, y cuando presentan a sus hijos, con ustedes, Pastor Luis Maldonado, mi papá deja todo lo que está haciendo, está orando por gente en el nombre, escucha el nombre de este guacho, y se va y se sienta enfrente, y está así. En cuanto va a empezar, ¿sabes por qué? Porque disfruta de su higuera. Le costó. Eso es el que más pone atención, por el que más está. Siempre me dice: mi hijo, eres mi predicador favorito, carnal. ¿Tú sabes qué orgulloso se siente mi padre? Porque cuidó, sembró, y ahora como mira que el higuerón da fruto, pues imagínate. Mi papá me tiene hasta aquí, les voy a confesar algo: mi papá me tiene hasta aquí. Porque mi papá todo el día llegas a la casa, y yo no sé si ustedes saben, mi hermano tiene varias canciones, y hay una canción que, híjole, y es tu gracia la que me alcanzó, y es tu gracia la que cautivó, todo el día en la casa. Y llego: papá, ¿qué onda? Mijo, vamos a orar, ¿no? Sí, vamos. Y te pones, pero espérate, y pone la alabanza de mi hermano, y es tu gracia, y ahí estamos todos escuchando, ¿verdad? Que todo para todo. Me dijo: voy a ir a limpiar el rancho, y a todo volumen, y es tu gracia la que me alcanzó, es tu gracia. Vamos, en año nuevo nos reunimos, mi hijo, vamos a orar todos juntos, y prende es tu gracia. Papá, aquí está el Josué, dile que cante mejor. Pero disfruta de esta higuera. ¿Sabes por qué disfruta? Porque cuidó. Saúl es el que más disfruta cuando algo hacemos, le enorgullece como padre. O sea, yo sé que ahorita tuvo que ir a compartir, se vino, ya está sentado, ya lo miré. Le habló al pastor: no va a llegar, pastor. Porque disfruta. ¿Sabes por qué yo presumo de mi esposa mucho y de mi matrimonio? Porque me costó, carnal. Pero disfruto mi matrimonio. Presumo de mi esposa porque ahora damos fruto. Y es que me ha costado. Pero tú tienes que entender que la protección es parte del reflejo de Cristo en nuestras vidas. Cuando tú proteges algo, porque tú entendiste que Dios te lo encargó. Más, a veces que tienes que sembrar, cuidar de tus pastores. ¿A poco escuchas allá afuera muy bonitas cosas de tus pastores? El pastor Juan está en pirata. Y fíjate lo que hace uno. No, pues la verdad sí. Oye, cuida, que no entre nada. O sea, no, mi pastor está bien machín. ¿Sí? ¿Qué onda? O sea, protege tu congregación. ¿A dónde vas? Ahí a Grupo Unidad, Tijuana. Sí, es cierto, ¿verdad? Protege donde Dios te ha puesto. O sea, acostado. Y créeme que cuando suceda algo que tú fuiste parte y protegiste, tú vas a ser el primero que disfruta. Ahora que va a haber bautizos al final, tú no vas a disfrutar. O sea, wow, gente transformando su vida, gente reconciliándose con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos cuidado, hemos protegido donde Dios nos ha puesto. Porque fíjate lo que dice la palabra. Esta está fuerte. Primera de Timoteo 5:8. Te voy a leer la traducción en lenguaje actual. Quien no cuida de sus familiares o de sus parientes, dice, especialmente de los suyos, no se porta como un cristiano, dice. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído. Tal persona es peor que quien nunca ha creído. Tienes que proteger donde Dios te ha puesto, familia.
1 Timoteo 5:8, no lo digo yo. La palabra del Señor dice: el que no se comporta, el que no cuida lo que el Señor les ha encargado, no se comporta como un buen cristiano. Ahora, si tú descuidas las cosas que Dios te ha encargado, lo puedes perder todo. Hay un Proverbios que dice, Proverbios 19:16 dice: el que cumple el mandato del Señor, cumple consigo mismo. El que cumple con lo que el Señor les ha pedido, cumple consigo mismo, dice. Pero el que descuida, dice, lo que el Señor les ha encargado, el que descuida consigo mismo su responsabilidad, dice la palabra, morirá. Yo atiendo matrimonios que vienen y me dicen: es que no sabemos qué pasó, pastor. Ya, o sea, no, es que descuidaron su matrimonio, descuidaron su conducta, descuidaron su responsabilidad, que es cultivar y proteger donde Dios te ha puesto. Vuelvo a repetirte, ¿estás cuidando donde Dios te puso? Porque un descuido puede matar el fruto que Dios quería que surgiera de donde Dios nos puso. Te voy a contar esta historia que a muchos se la saben, pero te la voy a contar a mi perspectiva, lo que yo vi, y que muchas veces mi jefe no cuenta. Yo ya le dije que le iba a contar. Pero hace muchos años, una vez recibimos una llamada. Y recibimos una llamada, y era mi mamá. Y me dice: mijo, van a ser hermanos. Y yo volteé con mi papá: reúne a todos tus hermanos, tengo una noticia, van a ser hermanos. Y nosotros: papá, ¿qué onda? Pues si tú ya estás viejito, ¿qué está pasando? Y me dice: adoptamos un güerito. 3 meses, ustedes saben la historia. 3 meses el morro. Mamá, pero es que van a ser hermanos, ya les dije. No, sí, mamá, lo que tú digas. Tony, vas a ser papá. Y mi papá: mi hija, pero es que nada, vas a ser papá. No, pues. Mi papá con la última palabra: no, sí, así sea, general. Y un día hablamos y hicimos, porque el Quiquito lo tiraron a la basura, de ahí lo sacaron unas veces. Su mamá lo despreció, su mamá no quiso cuidar lo que el Señor le había responsabilizado. Y un día llega mi mamá y mi papá y dicen: hey, vamos a cambiarle la vida a este niño, vamos a sembrarle el amor de Dios, y no solamente eso, lo vamos a proteger. Y nosotros: papá, pero el Quique es gringo, ¿cómo le vamos a hablar? Nosotros no sabemos inglés. Y güerito el Quique, ¿no? Ya lo conocen unos. Y esto quiero llevarte, porque este es uno de los mejores ejemplos cuando descuidas lo que no es una prioridad, lo que es prioridad y la descuidas más bien. Él creció, cumplió en 1 año, lo celebramos su cumpleaños, 2 años, cumplió 3 años. Y cuando cumplió 3 años le regalamos un triciclo. Y un día mi papá recibe una llamada para orar por alguien, y se va a la sala mi papá, hablando de Dios. ¿Qué onda, mi hijo? Dios te ama. Mi mamá prende la música: es tu gracia la que me habla. Prende la música y empieza a trapear mi mamá. Empieza a responsabilizarte por hacer un quehacer en la casa, y abre las puertas de atrás que dirigía hacia la alberca, y sale Quique. Ni uno de los dos miró que salió Quique. Están descuidados. Tienes que entender algo: Quique era una prioridad en ese momento. Dios nos encargó al Quique. Y sale el Quique, se sube a su triciclo y empieza a dar vueltas en la alberca. Y una de las llantitas cae en el filtro de agua y Quique se cae a la alberca. Por 20 minutos estuvo flotando en la alberca. Un descuido
trajo la muerte de Quiquito. Fue un descuido. No te puedo decir que no, es que las cosas, no, fue un descuido. Hay cosas que nos han pasado por descuidos, porque descuidaste tu prioridad. Tu matrimonio es una prioridad. Pero carnal, no puedo si no hay trabajo. Pero tu matrimonio es una prioridad. El tiempo con tus hijos es una prioridad. Dios te lo encargó. El tiempo de devoción con tu Padre Celestial es una prioridad. Es más, no es una prioridad, es un estilo de vida. Lo demás es prioridades. Estar con Cristo tiene que ser un estilo de vida. Pero hay veces que nos hemos descuidado por otras cosas y mueren áreas de nuestra vida. Murió nuestra intimidad con Cristo. Murió el servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque te descuidaste. ¿Y qué muere? Porque se descuidó. Pero sabes, en la gracia de Dios, fíjate, aún nuestros descuidos el Señor vuelve a restablecer. Yo me acuerdo que mi papá siempre nos había enseñado y nos había dicho: el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Y yo decía, pues si habita en nosotros, tienen que resucitar al Quiquito. ¿Cómo no? Y me acuerdo que empezamos a orar por Quique, y Quique resucita. Escucha eso, no te lo voy a hacer larga la historia, está larguísima, pero resucita. ¿Por qué? Porque la palabra en Isaías dice que aun aunque tú te descuides, dice la palabra en Isaías 43:25, yo soy el que por amor borro las transgresiones. El que por amor no se acuerda más de tus pecados, de tus descuidos, de lo que no cuidaste, que Dios te encargó. Por amor, dice. Por amor, una vez más nos regresó al que ya tiene 14 años. Y allá está con nosotros en Phoenix ahora, ya lo mandó mi papá, pues ya. Pero un descuido sí puede quitar la vida de cosas personales. Un descuido trajo el divorcio. Un descuido ha traído cosas que han afectado tu vida. No te puedes deslizar por lo más barato y descuidar lo de más valor que Dios te ha encargado. No podemos, familia. No descuides lo eterno. No descuides lo eterno por lo entretenido. Dios te encargó lo que te encargó por una razón. Dios va a estar contigo en medio de circunstancias difíciles. Dios te va a hacer salir adelante. En tu casa léelo, te cuento esta historia, se me fue el tiempo. Pero en 2 Samuel 23 habla la historia de un guerrero de David. Y este guerrero se llamaba Sama. Y un día Sama lo mandan porque dice la palabra que el enemigo, siempre que iba a ver el fruto de lentejas, el enemigo venía y robaba al pueblo las lentejas. Y un día mandan a Sama y le dicen: Sama, necesito que vayas y protejas el cultivo, el fruto de lentejas. Y yo imagino que Sama viene y le dice: vamos a cuidar esto, vamos a proteger esto. Y dice la palabra que cuando venía el enemigo a robar el fruto de lentejas, el pueblo tuvo que huir. Porque decía: no, ya viene el enemigo. Porque lo que el enemigo siempre quiere es que no disfrutes del fruto. ¿Y sabes lo que hizo Sama? Dice la palabra que Sama se paró en medio del campo. Te digo esto porque hay gente que no le va a importar mucho el fruto que Dios te ha encargado a ti. Tus hijos no le va a importar a otra gente más que a ti. Tu ministerio que Dios te dio es a ti. Sama se pone en medio, y lo único que dice Sama en medio del campo de lentejas, con su espada, dijo: Señor, tú estás conmigo. Y te acuerdas lo que leí en Malaquías. Dice: el Señor se encargará y alejará al enemigo de ti. Cuando tú le crees al Señor, y aun aunque estés solo, cuidando el fruto, dice la palabra que vino el enemigo y dice: ninguno de los frutos se pudieron llevar, porque Sama venció a miles de guerreros
solo. ¿Por qué? Porque tenía su espada. Un versículo es suficiente para cortar la cabeza del enemigo cuando quiere venir y robar el fruto de lo que Dios te ha entregado. Una palabra es suficiente para darte la fuerza, la capacidad para resistir al diablo, para resistir cuando el enemigo viene a atacar. Dios está contigo, pero lo único que Dios quiere es que tú te responsabilices a cuidar y a proteger, pero Dios se va a encargar de lo demás. Y la palabra dice: y Sama salió victorioso. Sama solo en medio del cultivo. Una vez llego con mi papá y le digo: papá, carnal, gracias. Gracias, papá. Porque yo sé que cuando muchos no creían en tus hijos, los piratones, tú y mamá sí creyeron. Y se pararon y defendieron con todo lo que tenían el propósito que un día Dios iba a cumplir en nuestras vidas. Por eso no te puedes dar por vencido. Cuida donde Dios te ha puesto. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, primero te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, perdónanos si no hemos cuidado donde nos has puesto, Padre. Padre, perdónanos, Señor Padre, si descuidamos. Pero yo sé que en ti, Padre, una vez más tú nos renuevas, tú nos fortaleces, tú nos levantas. Padre, que se levanten hombres y mujeres guerreros valientes, que arrebaten, Señor, el reino de los cielos. Padre, que cuiden, protejan lo que tú les has encargado, Señor. Padre, gracias, porque yo sé que hoy la gente vuelve a retomar, Señor, a valorar donde les has puesto, a cuidar, Señor, donde les has puesto, a seguir sembrando en donde, Señor, les has puesto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón y quisieras hoy entregarlo, o a lo mejor reconciliarte una vez más con el Señor, a mí me gustaría que hicieras una oración conmigo en este tiempo. Y es más, toda la iglesia lo vamos a hacer, ¿les parece? Y que repitas esto conmigo y digas: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, reconozco que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Padre, ahora entiendo que moriste por mí y resucitaste para darme salvación. Gracias, porque ahora soy tu hijo, tu hija, y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, nos gustaría conocerte. Al final van a estar unas carpas. Queremos atenderte, conocerte y que conozcas a esta familia. Recuerda que aquí en Unidad somos familia. Que Dios les bendiga grandemente. Si hiciste, a los que están en línea, si hicieron esta oración por primera vez, escribe ahí por favor acepto en el chat y vamos a comunicarnos contigo. Y familia, qué bendición escuchar la palabra de Dios, llenar nuestros corazones de alegría y de paz. Dios es un Dios bueno. Nos vamos con esto en nuestro corazón y que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos, estamos despedidos.